Esta biografía de Winston Churchill tiene 1.300 páginas, pero solo un párrafo se refiere a su muerte. En el Evangelio de San Marcos, la tercera parte del texto se refiere a la muerte de Jesús. Me pregunto si eso te parece extraño. Considerando lo interesante de su vida, su muerte es algo que deberíamos pasar por alto lo antes posible. Al referirse a Churchill, los historiadores relatan su vida, no su muerte. Y la forma en que Jesús murió se consideraba vergonzosa. Cícero, el escritor romano, describe la crucifixión de esta manera. El verdugo, el velo que cubre la cabeza del condenado, la cruz para crucificar, estos son horrores que han de ser removidos no solo de la persona de los ciudadanos romanos, sino inclusive de sus pensamientos, su vista y sus oídos. Está totalmente mal que un romano hombre libre sea obligado a sobrellevar o tolerar estas cosas tan espantosas. Lo cruel y terrible eran a propósito, para que a cualquier esclavo, considerando rebelión, al ver al crucificado, decidiera que no valía la pena arriesgarse. Era una advertencia final. Entonces, ¿por qué es la cruz el símbolo del cristianismo? Los cristianos hubieran podido escoger el pesebre para recordar a Jesús, o tal vez un pergamino para simbolizar sus enseñanzas, pero no, es la cruz para recordar su muerte. Ninguna otra religión celebra la muerte de su fundador. De hecho, los cristianos se enorgullecen de la cruz. San Pablo nos dice: ojalá nunca haga alarde, con excepción de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la muerte de Jesús es la única manera de salvarnos de nuestros pecados. A diferencia de las muertes que leemos en biografías, la muerte de Jesús fue voluntaria y deliberada. De hecho, él sabía que era necesaria. San Marcos se refiere a Jesús en el capítulo 8. Y nota que Hijo de Hombre es la manera en que Jesús se refiere a sí mismo. Luego comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Jesús enseñó a los que lo seguían que él tenía que sufrir y ser despreciado. Era algo que él tenía que hacer, pero ¿por qué? La respuesta la tenemos en el capítulo 10 de San Marcos, en donde Jesús nos dice: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que lo sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. De acuerdo con Jesús, él vino a dar su vida para rescate de muchos. Para saber lo que esto significa, tenemos que leer un relato de la muerte de Jesús. Echemos un vistazo en San Marcos capítulo 15. Condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó, y lo crucificaron. Repartieron su ropa, echando suertes para ver qué le tocaría a cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero tenía escrita la causa de su condena: el rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, decían, baja de la cruz y sálvate a ti mismo. De la misma manera se burlaron de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz este Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. También lo insultaban los que estaban crucificados con él. Desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. A las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijeron, «Escuchen, está llamando Elías». Un hombre corrió, empapó una esponja con vinagre y lo puso en una caña y se lo ofreció a Jesús para que bebiera. «Déjenlo, a ver que viene Elías a bajarlo», dijo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo, «Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios». San Marcos dice que al mediodía hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la media tarde. San Marcos describe, según el antiguo sistema de Judea, por lo que esto sucedió durante el mediodía. En el momento en que el sol debería haber estado en su máximo esplendor, cayó la oscuridad. Por lo tanto, ¿fue un eclipse solar? No exactamente. La crucifixión ocurrió durante la Pascua judía, que siempre caía en luna llena. Eso quiere decir que la luna estaba aquí. Para que un eclipse suceda, tendría que estar aquí, para proyectar su sombra sobre la Tierra. Y los eclipses solares nunca duran más de unos 7 minutos. Esta oscuridad fue por 3 horas. Así que esta oscuridad no fue un eclipse solar. La Biblia, la luz simboliza el favor de Dios, y la oscuridad representa la ira de Dios y el juicio. Algo sobrenatural ocurrió en la cruz y el mensaje es claro. Dios estaba enojado. No entenderemos esto si vemos la ira como algo que es impredecible y salvaje, el producto de mal genio. La ira de Dios no es así. Es asentada, controlada y directa a todo lo que está mal. Y un Dios que se preocupa por la injusticia tiene potestad a estar enojado con el pecado. Seguro que sí, nos preocupan las injusticias en el mundo a nosotros, no podemos pensar que Dios le importe menos. Así pues, al estar Jesús muriendo en la cruz, la oscuridad lo cubrió todo. Dios estaba actuando con ira contra el pecado. Pero eso nos deja con una pregunta. ¿A cuál pecado se dirigía la ira de Dios? La respuesta es sorprendente porque Dios está enojado con Jesús. En el versículo 34 de San Marcos, se está refiriendo a las 3 de la tarde. Jesús exclamó, «Eloi, Eloi, lama sabactani», que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?» En la cruz, Jesús fue abandonado por Dios. Sin embargo, Jesús había vivido una vida pura. Ni sus enemigos podían acusarlo de nada. ¿Por qué tenía Dios que castigarlo? ¿Y por qué se sometió Jesús a todo esto? Recuerda lo que Jesús dijo, que Él vino para dar su vida en rescate por muchos. Jesús se ofrece a ser castigado en lugar nuestro. Él sufre el castigo que merece nuestro pecado. Y no es que Él sea alguien a quien Dios haya escogido al azar. Como bien dice San Pablo en la epístola a los Colosenses, agradó al Padre que en Jesús habitase toda plenitud. Lo inexplicable es que Dios mismo se sacrifica para reconciliarse con nosotros. ¿Recuerdas la galería pública con todo lo ocurrido durante tu vida? Todos tus pensamientos, tus palabras y acciones están aquí. Hay mucho aquí en estas paredes que merecen un aplauso. Por ejemplo, un hogar donde hay mucho amor, logros escolares o universitarios, en las artes o en el deporte, un matrimonio amoroso y dedicado. Pero para ser honesto, hay otras cosas que no querríamos mencionar. Una vez, a manera de broma, el autor de Sherlock Holmes envió un telegrama a las 12 personas más respetables de Londres. El telegrama decía, «Huid, todo será revelado». Era una broma. Él no tenía ninguna información sobre estas personas.
pero al siguiente día 6 de esas personas habían huido del país. Como ellos, todos tenemos secretos que preferiríamos no revelar. Pero la Biblia dice que todo mal que hacemos se registra, no solo lo que hemos hecho a otros, sino también cómo hemos tratado a Dios. La manera bíblica de describir estas paredes es nuestra deuda. Y el registro de esta deuda nos separa de Dios. Y es por eso que Cristo clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado, colgado en la cruz? No pudo haber sido su pecado, separándolo de Dios, porque la Biblia nos dice que Jesús estaba libre de pecado. Así que fue nuestro pecado lo que lo separó de Dios. En la cruz Jesús sufrió todo el castigo en su propio cuerpo, todo lo que estas paredes merecen. Él murió como sustituto mío. Sufrió el castigo que yo merecía. El resultado de este sacrificio extraordinario es que Jesús pagó el precio para que nosotros nunca tengamos que sufrirlo. Jesús me amó tanto como para morir por mi pecado. Por mi pecado y por el pecado de todo el que pone su fe en Él. Como si esas paredes fueran limpiadas. Y si queremos prueba de que nuestro pecado ha sido borrado, recuerda lo que San Marcos nos dice en los versículos 37 y 38. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. San Marcos señala el momento exacto de la muerte de Jesús, pero al mismo tiempo nos menciona algo que sucedió en el templo, al otro lado de la ciudad. Los 2 eventos están vinculados de alguna manera. Al morir Jesús, el velo de 30 pies de altura en el templo, que era muy grueso, se rasgó en 2, de arriba a abajo. ¿Qué significa esto? Bueno, este velo tan grueso solía colgar en el templo y separaba a la gente del lugar donde Dios se suponía que habitaba. El velo era como una señal que indicaba prohibida la entrada y decía claramente que estaba prohibido que los pecadores estuvieran ante la presencia de Dios. Al morir Jesús en la cruz, el velo es rasgado en 2 por Dios, de arriba a abajo. Dios está diciendo, el camino está ahora abierto para que la gente se acerque a mí. Y eso es posible solamente porque Jesús pagó el precio por nuestros pecados. San Marcos no solo se centra en la muerte de Jesús, sino también en la reacción de los otros que presenciaron su muerte. Y es interesante observar su reacción. La reacción de los soldados, ellos reaccionan de esta forma ante la cruz. Repartieron su ropa, echando suerte para ver qué le tocaba a cada uno. Estos soldados, lo principal era la ropa de Jesús. Ellos solo hicieron su trabajo. No vieron nada especial en este hombre. Lo habían hecho tantas veces, eficientemente, pero al hacer su trabajo no percibieron el significado de la cruz. Hay muchos que hacen igual, hacen sus diligencias, trabajan y ahorran para su hipoteca. En su vida cotidiana viven intensamente, demasiado ocupados para notar la cruz. El segundo grupo de personas que lo vieron fueron los líderes religiosos. San Marcos dice que ellos se burlaron de él. Mira lo que dijeron. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. Estos religiosos están convencidos que son ellos los que conocen el camino a Dios, y Jesús no es parte de ese camino. Ellos creen tener una relación con Dios. Se consideran personas espirituales y no ven la función de la cruz. Este tipo de personas inventan su propia religión, con su propia fórmula religiosa y preceptos morales. Son los enemigos más perversos de la cruz. También está Poncio Pilato. Él ordena el letrero en la cruz, que dice, el Rey de los Judíos.
Todos los evangelios aseguran que él estaba seguro de la inocencia de Jesús. Él ofrece la libertad de Jesús, pero la multitud prefirió a Barrabás. Repetidamente Pilato defiende a Jesús, pero finalmente permite que Jesús sea crucificado. ¿Por qué Pilato castiga a un hombre inocente? Como quería satisfacer a la multitud, Pilato le soltó a Barrabás. A Jesús lo mandó azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Para complacer a la multitud, aunque sabía que Jesús era inocente, cedió a la presión de otros para complacer sus deseos perversos. Fue un cobarde que abandonó a Jesús. Ante un mundo que desprecia a Jesús, sus buenas intenciones se desvanecieron. San Marcos también menciona a otro que estaba allí. Al oír a Jesús clamando, creen que está llamando a Elías. La tradición judía señala a Elías como un patrono de los que están necesitados. San Marcos menciona a un hombre, el que dijo sobre Elías: déjenlo, a ver si viene Elías a bajarlo. Este acudió a ver el espectáculo. Él quiere ver a Elías haciendo un milagro, rescatando a Jesús. Él no se conmueve al ver a Jesús muriendo en la cruz. De hecho, solo permanece como espectador. Hay muchas personas como él. Reconocen la cruz, van a la iglesia para las Navidades y Semana Santa, pero no se identifican personalmente con la muerte de Jesús. Al mostrarnos toda esta gente diferente, San Marcos nos está diciendo: fue de esta manera como ellos respondieron a la cruz. ¿Y tú qué? ¿Qué es para ti la cruz? ¿Estás muy ocupado como los soldados? ¿Egocéntrico como los religiosos? ¿Cobarde como Pilato? ¿O no nos identificamos como los que miraban? Sin embargo, hay otra respuesta a la cruz. En el versículo 39 es la del centurión romano, un soldado duro, equivalente a un sargento mayor. Había estado en varias batallas y había visto muchos morir, pero nunca había visto a nadie morir así. San Marcos nos dice: y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y esta es nuestra última opción al ver lo que sucedió en la cruz. Reconocer que era verdad lo que Jesús dijo: verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. En la ciudad de Londres está el Old Bailey, el símbolo de la justicia británica. Encima del edificio, la estatua de la diosa de la justicia sostiene la balanza de la justicia en una mano y la espada del juicio en la otra. Tiene los ojos vendados. El mensaje es claro: si nos encuentran culpables, entonces la espada de juicio caerá. Pero en la distancia, encima de la Catedral de San Pablo, hay otro símbolo dorado, recordándonos que aunque la espada del juicio tenía que caer, cayó sobre Jesucristo. Entonces, ¿qué harás con tu pecado? ¿Permitirás que Jesús tome tu pecado en la cruz? ¿O lo cargarás a la tumba y al juicio final?